Bien. Eso es difícil, que no sean con fondos propios. Tetaz, ¿qué mirada tenés sobre esto de los colegas del Senado? ¿El diputado va a hacer lo mismo? A mí me parece... Yo primero no voy a votar nunca un aumento para mí. No, para mí no sería, no corresponde. Pero me parece una hipocresía formidable toda la discusión que se está planteando. Y me parece empezando por el señor presidente de la Nación, cuyos funcionarios, la gran mayoría de sus funcionarios, ganan más que los senadores después del aumento. Pero además hay una hipocresía porque se pretende hacer demagogia con un tema que no es para hacer demagogia. Porque empecemos, digamos, a ustedes les Cuando parece... hablas de los funcionarios que ganan más... Claro, ganan todos los funcionarios más de 4 millones de pesos, por supuesto. ¿Qué funcionarios? ¿De qué rango? Todos los ministros, los directores, la mayoría de los funcionarios de él ganan, la mayoría, algunos capaz que no, pero la mayoría ganan más de 4 millones de pesos. Y no me parece mal, no es una objeción, me parece perfecto. Me parece, incluso el otro día trascendió el sueldo del presidente y me sorprendió porque me pareció poco el sueldo del presidente. La persona más importante del Poder Ejecutivo. Vos tenés que asumir que, digamos, por razones de formación y de capacitación, por distintas razones, cuando uno empieza a contar, me dice, parece razonable, y de hecho es así, que un maestro gane más que el que limpia en la escuela. Parece razonable que el director gane más que el maestro. Parece razonable que el supervisor del director en el Ministerio de Educación gane más que el maestro. Parece razonable que el director del Ministerio de Educación gane más que el supervisor. Parece razonable que el subdirector del Ministerio de Educación gane más que el director. Parece razonable que el ministro de Educación gane más que el director y que el subdirector. Y eso tiene que pasar en todos los poderes. ¿Qué está pasando en el Senado y qué está pasando en la Cámara de Diputados? Que hay muchísima gente de escalafones más bajos que, como no sé, por distintas razones de demagogia, no se van actualizando los montos en la medida que avanza la inflación, empiezan a ganar más. Y después, cuando quieren hacer correcciones en función de la inflación, claro, pasa esto que está pasando acá. Entonces, ¿cómo se van a aumentar 100%? La pregunta debería haber sido, ¿cuándo fue el último aumento? ¿Cuándo fue? Pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿cuánto cobran los otros poderes del Estado? ¿Por qué no publicamos todos los salarios de todos los trabajadores públicos? Yo quiero hacer esa propuesta. Que terminen con la hipocresía, que publiquen todos los salarios del sector público. ¿Sabés que se van a notar muchas cosas? Algunas de las cosas que se van a notar es que hay asimetría entre los poderes del Estado. Ahora, hay que no directores debería del Banco existir por la Central Constitución. ¿Cuánto ganan? Director del Banco Central debe estar ganando cerca de 10 millones de pesos probablemente. 10 millones de pesos. Los directores de los bancos públicos o los presidentes de los bancos públicos, las autoridades del banco, no digo el director, pero el presidente del Banco Central, por ejemplo, o el vicepresidente del Banco Central, o el presidente del Banco Nación, o el vicepresidente del Banco Nación, no lo sé a ciencia cierta, pero muy probablemente estén arriba de 10 millones de pesos. Hay mucha asimetría. Lo mismo pasa dentro de del propio Poder Ejecutivo, en algunos sectores. Esto fue investigado hace poco, salió un artículo de algunos colegas mostrando, algunos colegas de ustedes ahora, mostrando la asimetría que hay entre AFIP, ANSES, distintos organismos de aduana. Sí, que están más en las empresas Sociedad Anónima del Estado, por ejemplo. Por ejemplo, en las empresas del Estado. Entonces, lo que te digo es, si estuviera todo publicado, ¿qué verías? Que el Poder Judicial pica en punta, que tuvo todos los aumentos de siempre. Había una ley en la década del 80 que supuestamente un diputado tenía que ganar lo mismo que un juez. Que esa ley nunca se derogó. O sea, debería ser así. Obviamente no, un diputado gana 2 millones de pesos, un juez gana 18. ¿No? Terminemos con la hipocresía. 18 millones de pesos. Terminemos con la hipocresía. No, digamos, insisto, no estoy pidiendo un aumento para mí. Estoy hablando del aumento de los senadores y, decir, yo no voy a votar ningún aumento para mí, pero los aumentos tienen que ser, pongan un índice. Nosotros discutimos, Fernando Iglesias presentó un proyecto, creo que fue el año pasado o el anterior, que se ajusten por la jubilación. El mismo porcentaje que reciben las jubilaciones. En una economía inflacionaria no tiene sentido la nominalidad. Sí. ¿Cuándo van a estar corriendo? En algún momento va a venir un aumento. Entonces, cada vez hay 300% de inflación en el año. ¿No va a haber ningún aumento? Sí va a haber. Sí, de todo el mundo. Claro, ahora lo que vos decís tenés razón. No puede haber un aumento a los jubilados de 150 y a los políticos de 300. Eso está mal. Eso es un disparate. Pero entonces, ¿por qué no lo atamos? Que el sueldo del presidente o el sueldo de los diputados esté atado directamente a lo que aumentan las jubilaciones. Y entonces de esa manera corren todos a la misma par y no hay ninguna suspicacia de qué se vota, qué no se vota. El índice es el mismo para todos. Además, se van a esforzar los diputados y los senadores en votarle a los jubilados un índice que les corresponde a los jubilados. Te digo una cosa, lo que pasa en esta economía, que la verdad que gran parte de esta economía no está ajustada ni siquiera a un índice inflacionario.
Vos lo sabés bien. Hoy el precio más atrasado de esta economía, el más barato de esta economía es el salario. Claro, que va muy atrás desde allá los últimos 5 años. Si uno toma los salarios, vos tomás últimos 5 o 6 años. No, si vos tomás un índice de salario 6 años para atrás de un diputado contra cualquier trabajador o de un senador, pierde el diputado y el senador. También ha quedado. Porque hay mucha demagogia permanentemente. Pero no pueden recuperar ahora. No pueden recuperar en este momento. No importa cuándo pueden recuperar. Después discutimos cuándo pueden recuperar. Lo que te quiero decir es, terminemos con la hipocresía. Sí, un diputado y un senador de la Nación gana más que un director de escuela. Un director de escuela en la Ciudad de Buenos Aires gana 1.700.000 pesos, con antigüedad. Digamos, sí, un diputado y el ministro de Educación gana más que el director de la escuela y el ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no pueden dar la cara? ¿Por qué no? ¿Por estás Porque no tienen coraje, porque tienen miedo de que la gente... son miedosos, no se puede hacer política con miedo. Hay que decir las cosas como son. Yo digo las cosas como son, no estoy corriendo, no me presento a ninguna elección, no tengo ningún problema. Digo las cosas como son. ¿Crees que el gobierno ha tomado este tema, digamos, como una bandera política? Absolutamente, es un acto de demagogia brutal. Si la semana pasada estaban publicando los datos, hace 2 días hubo una polémica por el ascenso que hace un trabajo extraordinario, Manuel Adorni, colega nuestro. El vocero presidencial. De ninguna manera se me hubiera ocurrido, me pareció, los comentarios que vi sobre que por qué era ascendido y ahora ganaba no sé si 4 o 5 millones, me pareció aberrante el comentario, porque está bien que lo gane, si hace un trabajo extraordinario y no hay 300 voceros, y obviamente que el vocero va a ganar mejor, ahora, el asistente del vocero, que el que saca la fotocopia, el que está abajo, está bien. A mí me parece bien que vos te plantes y vos digas, las cosas son así, ¿no? Pero vos sabés que cuando hablas de sueldos, no sé, de 2 millones o de 3 millones, ni qué decir, cuando mencionás los de 10 millones en algún sector del Estado, claro, tenemos el 70% de los jubilados hasta ahora, hasta abril, a 240.000 pesos. Pero por supuesto. Gracias a que al bono de 70.000 pesos. Pero por eso que la jubilación son 170.000 pesos. Por eso soy el autor del proyecto para que las jubilaciones sean en uvas. Si mi proyecto hubiera sido aprobado cuando yo lo presenté el año pasado, hoy los jubilados estarían ganando 50% más de lo que están ganando ahora. Igual así todos los jubilados van teniendo los aumentos que le va dando la ley, que por supuesto son menores que la inflación, que por supuesto no alcanzan de ninguna manera, estoy diciendo eso, pero digo, ¿no te parece que sería mejor, para no tener toda esta discusión permanente y no ser hipócritas, que el diputado o el senador o el presidente de la Nación o el vocero presidencial tengan un índice de actualización que vaya de la mano del de los jubilados? No, está bien, pero creo que son vos me entendés que son dos discusiones distintas. Una discusión es el nivel y otra discusión es la actualización. En el nivel, ¿vos estás de acuerdo? ¿Vos estás de acuerdo con que el ministro tiene que ganar más que el subsecretario? En los niveles sí. Bueno, ahora sigamos ahí. Pero hay una discusión, déjame ahí que es importante. Político, no, pero está bien, pero déjame, pero este no es un cargo político, es un cargo electivo. El ministro puede ser un cargo político porque lo nombra el presidente. No, el ministro. Pero el diputado y el senador que están discutiendo es un cargo elegido por la gente. Además, donde vos podés ser elegido, podés postularte para ser elegido. No, pero también es un cargo político. Es un cargo político. No es un cargo político, ¿no? Sí, no es un cargo electoral. ¿Vos querés ser diputado? Es un cargo electoral, te tenés que presentar y tenés que ganar una elección. Es un cargo electoral. No es lo mismo un cargo electoral que un cargo donde vos pero es político. Yo elijo trabajar de político o no trabajar de político. Pero pará, es un cargo de un político. Pero un cargo político quiere decir otra cosa. Un cargo político quiere decir cuando vos no entraste ni por tu mérito, ni por que ganaste un concurso, ni porque hiciste una carrera, ni porque ganaste una elección. Que entraste porque alguien te votó. ¿Consideró? No porque te votó. Te consideró, el presidente tampoco, el presidente es Pero vos elegiste presentarte. No, el ministro, te digo, no eligió nadie. El ministro no eligió presentarse. No, está bien, estoy diciendo los políticos, los diputados. Ese es un cargo político. Sí. El cargo político es el cargo que el presidente llega y dice, te voy a nombrar a vos para que seas ministro, te voy a nombrar a vos para que seas secretario, te voy a nombrar a vos para que seas director. ¿Qué concurso rindieron ustedes? Ninguno. ¿Lo votó la gente? Tampoco. Eso se llama cargo político, técnicamente. Un cargo electivo no es un cargo de un político. Sí, es un político el electo, obviamente, pero es un cargo electivo. Y tiene, por supuesto, el reconocimiento de la gente y la gente sabe cuánto gana. Digamos, no es que... De hecho, esto también es transparente. Me parece bien a mí que cuando se convoca el proceso electoral, sepan dentro de las elecciones, che, estás votando a un diputado. ¿Sabés cuánto gana un diputado? Esto va a ganar. A ver, yo tengo una visión distinta. Yo creo que los políticos que deciden trabajar de políticos... esa elección lleva, desde mi punto de vista, a que uno tenga que mostrar y vivir como gran parte de la sociedad. Es decir, esto de necesito 4 millones de pesos, pues yo tengo un nivel de vida que tengo que mantener, entonces el 70%, 80% de la sociedad te va a decir,
seguir laburando en el sector privado. Está bien, y que me lo diga, me lo diga votando o no votándome. Claro, pero no en el sector público, porque en el sector público no está para pagarte ese tipo de sueldo. Eso está mal, eso está mal. Bueno, porque primero, eso es mentira primero, porque el sector público paga esos sueldos y paga a los políticos, paga sueldos mucho más altos. Digo a los políticos, sí. no a los que tienen jerarquía técnica y demás. Te acabo de mencionar sueldos de ministros, directores, subdirectores que ganan mucho más que eso. Por eso te digo, primero el Estado sí paga esos sueldos, pero lo segundo que te quiero decir, yo no estoy de acuerdo con el Estado de sacerdocio, donde la gente tiene que ir a hacer un sacerdocio. No estamos hablando de sacerdocio. Yo no vengo a la política, no me dediqué a la política. No, vivir con 2 millones de pesos o con 4 millones de pesos no es un sacerdocio. Que sepa, yo cobro una conferencia lo mismo que cobro de sueldo de diputado de un mes. Y lo sabés vos porque vos también das conferencias y tenés honorarios parecidos a los míos como los de cualquier otro. No te quiero contar la justicia en público porque es tu sector privado. Es el sector privado, exactamente, es el sector privado. Yo en el sector privado también cuando doy una conferencia cobro lo mismo. O sea, cuando me metí en la política yo sabía que no iba a ganar ni por asomo lo que ganaba. Lo acepto. Es la regla de juego, eso sí. Acepto. Pero una cosa es aceptar la regla de juego y otra cosa es, si vos tenés 300% de inflación, decirle, no, te tenés que flagelar, vos no vas a tener aumento de 300%. Lo que está mal es que tengan más aumento que el resto. No pueden tener más aumento que un jubilado. No pueden tener más aumento que el resto de los trabajadores. Eso está mal. Es que la diferencia, lo que vos planteás... pueden estar congelados. Lo que planteás es, mal. La diferencia es que vos decís que alguien que gana 2 millones de pesos se flagela. Y sí, si vos tenés en el sector privado la capacidad de hacer mucho más que eso, sí. Si vas a la política tenés que aceptar que los sueldos son de otro rango. No está preparada la sociedad para la discusión que me gustaría a mí. Sí. A mí me encantaría que en la política vos pases de manera transitoria nada más, no de manera permanente, y que cuando pasás por la política sigas cobrando lo mismo que cobrabas en el sector privado. Si vos en el sector privado ganabas 100.000, no quiero que en la política te pague más. Quiero que te pague tu productividad. Y tu productividad, la mejor manera de medirla es cuánto podías ganar vos cuando estabas en el sector privado. Es una opinión. Entonces, claro, pero no serían lo mismo las remuneraciones. La gente ganaría lo mismo. Si hay uno que es bueno en el sector privado, tendría el mismo incentivo para meterse en el sector público. Porque si no, rompés la escala de incentivos también. No solamente tiene que haber una escala de incentivos en que el ministro tiene que ganar más que el director tiene que ganar más que el subdirector, eso tiene que estar también. No, eso es en la parte técnica, Yo digo los políticos. Claro. Mira, no quiero agotar con esto, digamos, pero hay papers sobre este tema, corrupción y remuneraciones, hay una gran cantidad. Y un caso emblemático, el caso de México, donde se pagaban altos sueldos y había altísima corrupción. Probablemente. Digamos, entonces no había ahí una correlación de decir, bueno, le voy a pagar bien para que no sean corruptos. No, si son corruptos... ahora pagarle la mitad, seguro que baja la corrupción. ¿Cómo? Prueben pagarle la mitad al mexicano, seguro que baja la corrupción. No hay ahí una relación. No hay una relación ahí, son corruptos todos. Cuando vos tenés una economía donde son corruptos tiene que ver con otras cosas, con el sistema de control, la justicia, otra cosa. Por eso. Por eso... Pero obviamente... Yo no hice el argumento igual ese. Ya sé. Hay que pagarle bien para que no sea corrupto. Pero es un argumento que se suele esgrimir. Asumo que la gente es transparente. La mejor manera, ¿sabés qué es lo que me gustaría a mí? Es la revista Caras de la política, ¿no? A mí me encanta cuando la gente de los medios como ustedes, o la revista Caras propiamente dicho, cuando vienen las elecciones, va con los políticos a la casa, a ver la casa. Mostrá el living de tu casa y vas a saber cómo vive ese político. Y si ese político se enriqueció o no. Esa es la mejor manera de saber que alguien sigue teniendo... Yo sigo teniendo la misma camioneta del 2016, toda abollada, que tenía en el 2016, sigo viviendo en el mismo departamento. Martín, con todo respeto, conociendo el paño, además de ese tipo de notas, hay veces que hay políticos que no van a las casas donde viven. Bueno, está bien, ustedes es el trabajo de ustedes, escráchenlo. Claro. Escráchenlo. ¿No? Y después... Escráchenlo, que es el trabajo de ustedes. ¿No? Buenísimo, hermoso. Ahora, hermoso. El planteo es, vos decís, yo no voy a votar eso... si se da en la Cámara de Diputados. Claro, porque yo no quiero que mi argumento invalide mi posición y que alguien diga, claro, lo está diciendo porque quiere el aumento para él. Yo no quiero el aumento para mí. No quiero ningún aumento. Pero lo que te digo es demagógico, y sobre todo viniendo del presidente, que paga sueldos mucho más altos para sus funcionarios que los de un senador y los de un diputado, que escrache a los diputados y los senadores por el sueldo que tienen. Lo dejaste muy claro. Lo que yo quiero tener claro es si vos crees que en la Cámara de Diputados va a pasar lo mismo. No sé si en la misma magnitud, pero sí, si vos tenés una economía... Yo ya sé, de algún diputado, Javier, no tu caso, que vio esto del Senado y dice... Pero Javier, si vos tenés, no sé si en la misma magnitud y no sé si en el mismo tiempo, pero si vos tenés 300% de inflación, es obvio que en algún momento vas a tener aumento de salarios. Sí, claro. Van a ocurrir en todos los sectores de la actividad económica. Lo que yo estoy reclamando es
seamos honestos con la sociedad. No nos aumentemos nosotros más de lo que se aumenta un jubilado. No nos aumentemos más de lo que se aumenta en el resto de los trabajadores. Si vos miraras el RIPTE, el índice de salario registrados, y dijeras, che, vamos a poner esa referencia, o miraras las jubilaciones, y dijeras, che, lo mismo que se aumenta la gente que labura, y lo mismo que se aumentan los jubilados. Aumentémonos lo mismo, eso te va a dar un aumento que va a ser razonable. ¿Es razonable que se aumenten más del que la inflación? No, no es razonable. ¿Es razonable que no se aumente nada? Tampoco es razonable. Te cambio de eje de discusión. Engancho el tema universidades, pues me parece interesante mencionar algunos números que seguramente tenés con lo que está pasando con las universidades. El presidente sigue en el ida y vuelta con las universidades, Javier. Sí, porque ahí está habiendo una tensión muy fuerte. Hoy hubo un abrazo en el Hospital de Clínicas, al Hospital de Clínicas, que es el hospital universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, porque está habiendo todo este ida y vuelta respecto a que se aplica con las universidades lo mismo que se está aplicando en toda la Administración Pública Nacional. Se mantiene el presupuesto 2023 y la licuadora mediante, con el aumento inflacionario, hace que ese presupuesto del año pasado no alcance para todo. Y entonces hay una pelea planteada desde las universidades, no solamente la UBA, sino de todas las universidades nacionales para que le actualicen los envíos de fondos. Ahí tenemos el abrazo que hubo hoy en el Hospital de Clínicas y también... Sí, déjame porque estamos con un poquito... sí. Hay tweets también. Hay un tuit de Milei. A ver, sí. justo tuiteó el presidente sobre este tema y me interesa la opinión del diputado Tetaz. Bueno, ¿qué está pasando con las universidades? Esto es la vida real, ¿qué cuenta? No vi el tuit. Sí, esto es básicamente sobre una toma de... Esto es sobre una toma de ATE, pero hay un tuit sobre las universidades, que sería lo que correspondería en este caso, porque fue crítico con toda esta cosa... Javier Milei reposteando, ¿no? este planteo que desde los libertarios le están cuestionando sobre la educación pública, sobre... Está bien. ¿Qué está pasando con las universidades? ¿No? El presidente, estuve justo ayer en la Universidad de Belgrano, una universidad privada que no depende ni de Petovelo ni de la... creo que también la Universidad de Buenos Aires tampoco, pero para que entienda el presidente, digamos, aparte donde se graduó el presidente... donde hay libertad académica, como en otras universidades privadas, pero creo que también eso ocurre en la universidad pública, especialmente, tanto en la Universidad de La Plata, donde fuiste vos, en la Universidad de Buenos Aires, donde fui yo. Pero ¿qué está pasando en el presidente? Me parece que está mezclando todo, un ajuste presupuestario y un cambio cultural, donde dice que hay persecución en las universidades. Mira, no, eso es absolutamente falso. Vos sabés que yo he sido muchas veces... siempre muy crítico de las universidades, muy crítico. Y trabajé para tratar de mejorarlas de adentro. Y soy profesor universitario hace más de 20 años y como todos los profesores universitarios di un montón de tiempo clases sin cobrar y después me presenté a un concurso y lo pude ganar. Y bueno, las peripecias de todo profesor universitario. Viví mucho tiempo de la docencia y de la actividad académica hasta que empecé a trabajar en los medios. Te diría, desde graduado hasta 2010, 2011 que empecé a trabajar en los medios. Dicho eso... la universidad es de los pocos sectores del Estado que funcionan. Cuando vos ves lo que está pasando, por ejemplo, con la educación primaria y secundaria, donde hay una fuga de la clase media masiva, pudiendo tener una educación gratuita, prefieren pagar para ir a una privada. O en la salud, donde prefieren pagar una prepaga, la discusión que está hoy en boca de todos. Vos ves que en la educación universitaria pasa exactamente lo mismo. Pasa que aquellos que estaban dispuestos a pagar para irse a una privada en la primaria y en la secundaria, cuando llegan a la universidad, se dan vuelta y prefieren la universidad pública. ¿Por qué? Por la autonomía. La autonomía de las universidades la salvó del desastre de los sucesivos gobiernos de distintos signos políticos. Esa autonomía las preservó a las universidades y el principio de cogobierno de las universidades y muchos de los principios de la reforma del 18 son los que salvaron a la universidad. Dicho esto, siendo una persona que soy muy crítico, tiene muchos problemas en la universidad. Por ejemplo, tiene una tasa de deserción muy grande. Nosotros en la universidad pública, y no importa si es la UBA, La Plata, empezamos con, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, que conozco los números con precisión, empezamos con 2000 estudiantes ingresantes y ya para el año siguiente está en la mitad.
Entonces quedan un montón en el camino, en parte por fallas de preparación en el sistema, en parte porque muchos empiezan y ven que no era lo que esperaban. Ahora, contame qué está pasando ahora. No podés quitarle el 70% del presupuesto de funcionamiento al único sector del sector público o subsector del sector público que funciona. ¿Se le quitó el 70%? ¿Cómo fue la asignación? Claro, por la cuenta que te está contando Javier, porque esencialmente vos cuando haces o sea, mantenés el mismo presupuesto del año anterior, que por supuesto lo puede hacer por ley de administración financiera del presidente, entonces puede reconducir, es la palabra que no me salía, el presupuesto. Normalmente eso incluye las paritarias de cada uno de los sectores e incluye a dedo del jefe de gabinete de ministros en función de la mayor recaudación, una mayor asignación para gasto de funcionamiento de todos los ministerios. Vos no podés, cuando tenés 300% de inflación en el camino, al que le diste 100 para prender la luz el año pasado, para que funcionaran los hospitales, para que limpiaran la facultad, darle 100 este año. Porque los 100 de este año valen lo mismo que 30 del año pasado. Eso es lo que está pasando en las universidades hoy. Es decir, un fuerte recorte en términos reales de los fondos de la universidad. Un recorte brutal del 70% de los fondos de la universidad. En términos reales que pone en riesgo el funcionamiento de la universidad. Por supuesto. Sí, o se va a deteriorar, se va a empezar a venir abajo en el mantenimiento, que uno dice... ¿Y los pagos de sueldo están garantizados? Tiene mucho problema para mantenimiento de las universidades. Y la forma de gestionar, como además se descentraliza entre las facultades, cuando vos vas a la Facultad de Ciencias Económicas, en cualquier lugar del país suelen estar mejor mantenidas y con más inversiones porque hacen trabajos a terceros y generan otros ingresos, ¿no? Los sueldos sí están garantizados, pero dependen de la paritaria que negocie ese sector, como todas las paritarias de los otros sectores de la economía, en general por debajo de la inflación, pero no están sufriendo este congelamiento. Los sueldos en el mismo nivel. Lo que me queda claro acá es si hay autonomía de las universidades, no autarquía, hay autonomía. Hay autonomía de las universidades. Dependen de los fondos que envíe el Tesoro Nacional. Más lo Ahora, que generan me imagino como ha pasado en otros sectores, pasó incluso en las prepagas, que el gobierno después se puso del lado de la gente, ¿no? Y ahora el gobierno es el que va con las cautelares. ¿No hay cautelares respecto a este recorte de fondos? Supongo que si las facultades empiezan a sufrir restricciones de funcionamiento, en algún momento puede haber algún tipo de medida judicial. Yo no estoy gestionando una facultad como para decírtelo, pero es una posibilidad que no descartaría. Tetas, gracias por haber estado...